Y cuando vea que hay errores o que hay una falta de entendimiento y que no sea un error porque se olvidaron, porque la S no estaba, etcétera, que sean errores muy continuos dentro de un ejercicio, eso los voy a devolver a los prácticos, a la parte práctica, y les voy a poner una nota ahí abajo qué es lo que deben corregir o cuál es el tema que deben rever para entender esa partecita, ¿sí? Después de esta unidad, ya voy a ver qué es el tema siguiente y vamos a tener un práctico. En donde van a tener ejercicios similares al parcial, ¿sí? ¿El práctico ese va con nota? Sí, la nota va a ser aprobado o reprobado. Ah, bien. ¿Sí? Aprobado menos, ¿sí? El parcial era el 27 de este otro mes, ¿no? Ya les había dado la fecha, creo. El 23 de junio, creo que. Acá, sí. 23 de junio. Eso había dicho usted, profe. Sí, acá lo tengo anotado. El 23 de junio. Pero más o menos como para que vayamos trabajando y tomándole la mano a lo que va a ser la parte práctica. Recuerden que en la parte práctica entra lo que es teoría, ¿sí? En el parcial. No se olviden de esa partecita. Bien, lo que tenemos en la guía número 4 es un poquito de la presentación del verbo can, ¿sí? Ya sea, más adelante lo vamos a ver, pero como un verbo modal. Pero ahora lo vamos a ver en representación del verbo poder, ¿sí? Expresando habilidad o con la modalidad de habilidad, posibilidad y con su sinónimo que sería el be able to. ¿Y en qué circunstancias lo vamos a usar? Ese es el primer tema. Está fácil, viene detalladito, hay algunos tiempos que en el cual les explico ahí, es cuando no puedo utilizar el verbo can porque hay en ciertos tiempos que no lo puedo conjugar. No siempre lo puedo utilizar. Entonces, en esos tiempos puedo utilizarlo al be able to, que no es un verbo auxiliar ni es un verbo modal. Luego tengo el verbo to be, pero en pasado. Luego tengo el there be, que es there was o there were, pero en pasado. Nosotros ya lo vimos en una de las guías, there is y there are. Y el tema siguiente es simple past tense, el tiempo pasado simple, y past continuous tense, y el tiempo pasado continuo. Todas las variantes que puedan llegar a tener esos tiempos verbales, qué es lo que debo tener en cuenta, todo está bien explicadito y lo vamos a volcar en la práctica. Como no vamos a tener mucho tiempo para ver la guía, o por lo menos lo que pensaba ver hoy, les voy a pedir que para la próxima clase, si no llegamos a terminar de leer, en la próxima clase vamos a seguir, pero lo interesante es que ya tengan analizada, tengan la guía ya leída para que podamos trabajarla mejor, la podamos debatir y no tanto que sea como explicar y volver a empezar. Eso sí, por favor, vayan leyendo, repasen las guías antes. Hoy para hoy tenían que tener repasado por lo menos el tema, que es lo que vieron la guía número 3. Entonces sí se hace más fácil y no se olvidan tanto a la hora del parcial. Es muy difícil una vez a la semana. Bien. ¿Quién comienza leyendo? Verbo can. ¿Quién lee? Belanich. Sí, profe. Ahí leo. Verbo can. Can es un verbo auxiliar, para ser más preciso, un verbo auxiliar modal. Se puede utilizar regularmente para hablar en posibilidad y habilidad, para hacer peticiones y para pedir o dar permiso.
Otro verbo relacionado al can es el could, pasado. Es importante recordar que el verbo can, poder, no tiene infinitivo ni gerundio, el ing form, ni presente perfecto ni futuro, y tampoco puede seguir a otro verbo modal auxiliar. Para todos estos casos mencionados, se deben utilizar la estructura be able to o be able to, poder, ser capaz de. El significado de be able to es similar al can y se usa en los tiempos verbales en can no puede conjugarse, en que can no puede conjugarse. Ok. Está clarito hasta ahí en la introducción. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? A ver. ¿Alguien que me explique qué se entendió? A ver. El verbo can es como una habilidad para pedir permiso, es lo que yo entendí. Díaz, no escuché nada. Pizarro, perdón. Se entrecortó, no sé si yo nomás o... ¿Me puedes repetir? Creo que, no sé, lo que yo entendí que es como un verbo como para pedir permiso o algo así, una habilidad. Bien, esa es la modalidad que tiene, ¿sí? De permiso. Entonces puedes marcar o colorear ahí donde dice, se utiliza regularmente para hablar de posibilidad y habilidad. Bien, ¿qué más? Hacer peticiones, pedir o dar permiso. Esa es la modalidad que tiene. Recuerden que es un verbo auxiliar modal, es un verbo modal. Los verbos modales son los que contienen cierta modalidad a la hora de conjugarse. Bien. A ver, ¿qué más nos dice ahí? ¿Qué otro puntito interesante nos dice? Que no tiene infinitivo ni gerundio. Bien, o sea que no puedo decir, ¿cuál sería el infinitivo ahí? Infinitivo. El tú can. ¿Sí? El to can no funcionan las estructuras. Ni gerundio, ¿cómo sería un gerundio? ¿Cuál es la palabra gerundio? A ver, esa la vimos con present continuous. Ando, endo. Que tenga estoy pudiendo. No se puede. Canning no existe. Ni presente perfecto, ni futuro, y tampoco puede seguir a otro verbo modal auxiliar. Dice que el verbo can, ¿sí? Lo sigue otro verbo, ¿sí? En este caso infinitivo sin tú. Por ejemplo, I can speak, I can swim, I can write, etc. ¿Sí? Lo sigue otro verbo, pero sin tú, infinitivo. O sea que tampoco va a ser, por más que esté hablando de she y yo pueda decir que ella puede nadar, no voy a decir she can swim, sino voy a decir she can swim. Tampoco va con ese ni nada de eso. Es el verbo solito can en todas las personas. ¿Qué es lo que nos dice la otra frase? Dice, para todos los casos mencionados, se debe utilizar la estructura be able to. Lo que tienen entre garras es la pronunciación. Y el significado es poder, ser capaz de. El be able to sería el sinónimo de el can. ¿Sí? Algo un comodín que puedo llegar a utilizar con los otros tiempos cuando quiero hacer referencia al mismo sentido que el can. Por ejemplo, en simple present dice, I can read in English. O puedo decir, I am able to read in English. Simple past, I could read in English, or I was
be able to read in English. El be able to que ustedes tienen ahí no quiere decir que va a ir be able to, sino que lo voy a conjugar. Si es presente, voy a utilizar am, is, are, o si es pasado, voy a utilizar was o were. El be able to es la estructura base. El significado, bueno, hasta ahí ya lo leemos. Ahí dice, se usa en los tiempos verbales en que can no puede. Entonces, más abajo dice, en cambio, ahí les muestra el presente y el pasado. En cambio, para los restantes tiempos verbales, tienes que usar el be able to en reemplazo de can. No siendo able to una auxiliar modal, puede usarse sin limitaciones en los tiempos verbales. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que nos dice? A ver, ¿se entendió? ¿Está clarita esa parte? Sí, Más o menos, profe. No sé quién dijo más o menos. Yo, profe, Bergani. Bergani. Volvemos a ver. ¿Qué partecita no entendió? A ver. A lo que se refiere entonces que lo podemos usar de diferentes formas, por lo que estoy entendiendo. ¿A qué lo puedes utilizar en distintas formas? Al verbo, al can. No. El verbo can lo puedo utilizar como te lo representa acá en el apunte, dice simple present o simple past. Sí. El presente va a ser can. Y el pasado de can es could. Sí. Cuando tengas que hablar de posibilidad, habilidad, de ser capaz de hacer algo, ¿sí? O de poder hacer algo, en otros tiempos, como en futuro, en presente perfecto, etcétera, voy a utilizar el be able to. ¿Sí? Sí. Entonces, al can en presente, could en pasado, es lo único que puedo utilizarlo a esa modalidad de posibilidad o habilidad, o para pedir permiso. En cambio, si yo tengo que conjugarlo, ahí te lo dice, en los tiempos, primero, segundo, ¿en qué texto ahí estaba? Cuando dice, en cambio, para los restantes tiempos verbales, ¿sí? Tienes que usar be able to en reemplazo de can. Esa partecita, si quieres marcarla, que es la partecita que especifica bien cuándo vas a usar el be able to. ¿Por qué? Ahí te dice que no es un verbo auxiliar modal, no contiene una modalidad como el can. Más adelante, cuando veamos los verbos modales, están el can, el should, el would, el have to, ¿sí? Entonces, en este caso, al can lo voy a utilizar en presente o en pasado, que es could, que cambia. Nada más. En los otros tiempos, para expresar posibilidad, habilidad, ¿sí? Voy a utilizar la frase be able to. ¿Está más claro, Bergani? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí. Ok. Good. Go on. Entonces, ahí les doy un ejemplito cómo quedan en los distintos tiempos, o sea, no de todos, sino de algunos. Por ejemplo, future simple. I will be able to read in English. Y no, I will can read in English. Simple conditional. Esto también lo vamos a ver más adelante estos tiempos, pero ya les queda la estructura de saber en qué no puedo utilizar el can. I would be able to read in English, but I would can in English. Read in English. Fíjense
que si yo lo imaginara o lo trabajaría, yo diría, I would can, y no me parecería, a la hora de traducir, sí, yo podría darle el significado de podría, porque would, ya sabemos que en condicional, acompañado con otro verbo, me da la terminación ia, comería, iría, bailaría, ¿sí? Pero no corresponde, es erróneo. Entonces son pequeños detalles de la gramática que tengo que tener sí o sí en cuenta a la hora de escribir o de estructurar una oración. No porque lo vayan a encontrar en un texto, sino de que ustedes lo pueden llegar a incluir porque les va a sonar muy bien el would con can. A veces es porque no, me pareció que pegaba, dicen algunos. ¿Mm? Present perfect. I have been able to read in English. I have can read in English es erróneo. He podido leer o he sabido leer en inglés. Recuerden que el be able to es saber hacer algo, poder hacer algo. Luego tienen los usos. Que eso está, a ver, ¿quién puede leer? Heredia está. ¿Qué eres, profe? Agustín. Ah, ya está Agustín. Usos. El verbo can puede usarse para expresar posibilidad y habilidad. Por ejemplo, puede decir que eres capaz de realizar una actividad compleja. I can play the piano. I can swim very well. I can play chess. I can dance tango. Cosas que no puedes hacer. I can't ride a motorcycle. I can't speak French. I can't drive a car. I can't draw. A la vez, en este contexto puedes expresar que tienes algunas cosas importantes que puedes hacer aunque no puedas alguna. Por ejemplo, I can't ride a motorcycle, but I can ride a bicycle. I can't speak French, but I can speak in English. I can't drive a car, but I can ride a motorcycle. I can't draw, but I can cook. Por otra parte, también se puede usar para negar algún compromiso o invitación, porque no puedes realizar una actividad. Por ejemplo, do you want some coffee and cookies? Sorry, I can't eat cookies. I'm on a diet. Do you want to go to the movies today? Oh no, sorry, I can't, it's my mother's birthday. Asimismo, se puede emplear can para pedir permiso o concederlo. Can I have another piece of cake, please? She can stay out until 12 tonight. Ofrecimientos y peticiones. También puede ser empleado para ofrecer algo o hacer peticiones. Can I help you with your bag? Can you open the window, please? Can you come here for a minute? Ok, good. Very good. Entonces son usos comunes, sencillos, entendibles, ¿sí? Con los que puedo expresar el verbo can, pero sobre todo para adquirir un poco más de vocabulario. Fíjense, el can, sobre todo cuando hay peticiones, hay una diferencia grande si yo le digo, ¿puedes cerrar la ventana? ¿Qué? ¿Podría cerrar la ventana? Entonces, el could siempre es usado con algo, cuando es algo más formal, ¿sí? O cuando quiero pedirlo de una manera amable y no que suene tan a orden. Entonces, could you read? ¿Podría leer? Y no podés leer en tal parte, ¿sí? Entonces, el could siempre es utilizado muchas veces en lo que es algo más formal que el can, ¿sí? También puedo utilizarlo cuando hago contrastes en el presente y en el pasado. Ahora puedo nadar muy bien, pero cuando era niña no podía. Entonces, ahí se usó el verbo can y el verbo could en una misma oración.
O yo podía leer muy bien cuando era de 7 años, por ejemplo. Entonces, ese tipo de contraste con el pasado es muy interesante que lo tengan en cuenta a la hora de estructurar. Bien. Debajo tienen el cuadrito, dice verbo can, estructura. Tengo affirmative. ¿Cómo quedaría? Subject plus can plus infinitive verb. Por ejemplo, está conjugado con el verbo play. I can play. Negative sería subject, can't, o la full form, que ya saben que es can más not. Siempre la partícula not es la que acompaña a los auxiliares. Plus infinitive verb. Interrogative form, can, plus subject, plus infinitive verb. Pasa el verbo can adelante, el sujeto y el verbo infinitivo. Esto es lo que debo tener en cuenta generalmente con el verbo can, could y el be able to. Es simple, está muy resumido, no hay grandes cosas para tener en cuenta, simplemente prestar atención al contexto en el cual van a utilizar, o sobre todo al tiempo verbal. Bien, no los voy a entretener más, porque si no, no lo vamos a cortar al tema, no voy a llegar con el tiempo. Para la próxima clase, terminen de leer el apunte, no realicen los ejercicios, simplemente lean, marquen las partes que no entiendan, coloreen. Por favor, háganlo, porque si no se quedan atrás con la clase. O sea que la hacemos más de debate, de lo que entendieron, aclarar dudas, que volver a leer, volver a analizar, etc. ¿Estamos, chicos? Bien, profe. Por favor, entren a la clase, a la charla, que es muy necesaria esa charla. Por favor, sobre todo para ustedes que no tuvieron clase presencial. Profe, Sí. Sí, Gonzalo, te escucho. ¿habría alguna posibilidad de extender las actividades para la clase que viene? En vez del viernes, porque estamos fingiendo unos parciales y bueno, no sé si podría, si no, no hay problema. No hay problema, pero ya lo anoto, Bien. porque si no después me olvido y... ¿Alguien me dice qué fecha será la clase que viene? Ya le digo. ¿26? Sí. 26. Bien. Gracias, profe. Bueno, chicos, los dejo, por favor, entren en la charla, si yo también ahora entro y voy a ver quiénes están.